This meeting is being recorded. Hola, buenos días. Soy la doctora Alba Miriam García Rodríguez, médico ginecólogo, bióloga de la reproducción. Y pues quiero agradecer al comité organizador de este 22º Congreso de Ginecología y Obstetricia de la Sociedad Nicaragüense por la invitación. En esta ocasión me toca hablarles un poco sobre el tema de progesterona en el tratamiento de la pérdida gestacional recurrente. Para el desarrollo de esta presentación declaro que no tengo ningún conflicto de interés y dentro de nuestra orden del día pues vamos a ver una introducción, progesterona con sus efectos, factores asociados, tipos de suplementación, deficiencia de fase lútea, qué dice la evidencia al respecto y las conclusiones. Bueno, pues a manera de introducción sabemos que la pérdida gestacional recurrente involucra 2 o más pérdidas espontáneas de embarazos que de acuerdo a la literatura pueden cambiar por debajo de 20 semanas de gestación o bien tomar como límite menos de 24 semanas de gestación. Su prevalencia va a ser del 1 al 2%. Recordar que en población normal la probabilidad de aborto espontáneo es de 10 a 15%. Bueno, pues concentrándonos únicamente en la pérdida gestacional recurrente, esta va a presentarse en el 1 a 2% de la población. Y bueno, pues como sabemos, esto tiene serias repercusiones, no solo físicamente, sino también emocionalmente para las mujeres y para sus parejas. De ahí que el encontrar una solución a esta patología, pues definitivamente puede cambiar la vida de estas pacientes. Y pues bueno, vamos a hablar de la protagonista de esta plática, que es la hormona esteroidea denominada progesterona, que está asociada de manera indispensable al proceso de reproducción. Recordar que el cuerpo lúteo va a ser la fuente principal de la misma durante las primeras 7 a 9 semanas del embarazo. A partir de ahí, la placenta tomará su lugar para la producción de esta hormona. De manera sintética, fue aislada por primera vez en 1935 y su efecto sabemos que va a ejercerlo a través de dos receptores principales, que serían el receptor de progesterona alfa y el receptor de progesterona beta. El receptor de progesterona alfa va a estar bastante asociado a una función ovárica y uterina normales, mientras que el beta va a estar asociado pues al desarrollo mamario esencialmente. Sin embargo, la unión o el trabajo en equipo de ambos receptores pues va a ser fundamental no solo para lograr el embarazo, sino también para el mantenimiento del mismo. Algo que es importante recordar en cuanto a esta hormona es que su secreción es pulsátil. Inicialmente va a estar regulada por la secreción de hormona luteinizante, LH. Sin embargo, una vez que ocurre el proceso de implantación, es decir, que ya tenemos este embarazo confirmado, bueno, pues la gonadotropina coriónica humana tomará este papel para liderar la secreción en pulsos de la progesterona. De ahí que se haya asociado esta hormona, su deficiencia a pérdida del embarazo. Ahora, si nosotros hablamos de los efectos de la progesterona como tal, vamos a tener que va a estar asociada a la transformación secretora y decidual del endometrio, por lo tanto, favoreciendo la secreción de diversas citocinas, factores de crecimiento que van a favorecer el proceso de implantación. Como habíamos mencionado, hasta las primeras 7, incluso 9 semanas, va a ser la encargada esta hormona de mantener el embarazo, igual que va a tener algunos otros efectos en el transcurso del mismo o a lo largo de todo el embarazo. Uno de los factores principales que va a tener va a ser la inmunomodulación. Inmunomodulación no solo a nivel sistémico, sino también intrínseca del útero. Y lo que va a hacer es hacer un reajuste en cuanto al equilibrio TH1, TH2, estas respuestas inmunológicas que van a verse a favor o digamos, pro embarazo. ¿De acuerdo? De esta manera regularán la pérdida asociada a factores inmunológicos. Ahora, en cuanto a su actividad como un miorrelajante, es decir, un efecto relajante a nivel de músculo liso miometrial, bueno, pues se le denomina esta hormona como la principal involucrada en la quiesencia uterina. De todos estos efectos, definitivamente, pues nosotros concluimos que la progesterona podría emplearse como un tratamiento para evitar la pérdida de la gestación. Ahora, van a haber múltiples factores asociados justamente a
éxito y o fracaso, como sería el tipo de progestina que nosotros estemos utilizando, las dosis que puedan ser empleadas, la vía de administración, que ya sabemos, intramuscular, vía oral, vía vaginal e incluso en algunos países la vía subcutánea para su administración. La duración del tratamiento, que sabemos también puede ser múltiple, como tan breve, es decir, antes de las 9 semanas de gestación su utilización únicamente. Hay algunos estudios que la proponen utilizar hasta las 12 semanas, algunos otros hasta el límite de viabilidad de las 24 semanas y algunos otros se van incluso a la administración hasta las 36 semanas de gestación. Hablando un poco sobre la suplementación que se puede utilizar de progesterona, bueno, conocemos que hay diferentes vías que podemos emplear. Así tenemos la vía oral, cuyas ventajas va a ser, bueno, pues la comodidad para la paciente y por lo tanto el mejor cumplimiento en cuanto a la administración del medicamento. Sin embargo, una de sus principales desventajas es que la variabilidad en las concentraciones plasmáticas puede ser bastante importante, sobre todo asociada a ingesta de alimentos, que va a disminuir la absorción del medicamento. Otra de las cuestiones va a ser el metabolismo hepático, definitivamente que también va a disminuir las concentraciones plasmáticas. Y se ha observado que justamente con este tipo de administración va a haber mayores efectos secundarios como náuseas o somnolencia. Una de las estrategias empleadas justamente para mejorar la absorción de la progesterona, pues fue la creación, digamos, de la progesterona micronizada, cuyas partículas menores de 10 micrómetros pues tienen la facilidad de absorberse mucho mayor y por lo tanto mejorar las concentraciones a nivel plasmático. Otra de las vías bastante empleadas pues va a ser la vía vaginal. ¿Qué ventajas me va a ofrecer? Bueno, pues que voy a tener unos efectos mejores en cuanto al tratamiento porque se alcanzan concentraciones mayores a nivel uterino, disminuyendo también la cantidad de efectos secundarios y pues entonces voy a tener concentraciones del medicamento a nivel plasmático con mayor estabilidad. Sus desventajas, bueno, pues un tiempo mayor para alcanzar la concentración pico. Ahora, en cuanto a la vía intramuscular, bueno, pues las desventajas son generalmente la incomodidad de la aplicación, dolor en el sitio de aplicación y en algunas ocasiones asociación de abscesos o formación de abscesos con la aplicación intramuscular. Ahora, cuando nosotros hablamos de pérdida gestacional recurrente, inmediatamente se vienen a nuestra mente diversas causas que pudieran ser el origen de la pérdida. Y una de las causas que finalmente cuando nos hablan de progesterona nos hace ruido, pues es la deficiencia de fase lútea. Aunque esta no ha sido una entidad nosológica o un cuadro que haya sido pues totalmente esclarecido en cuanto a definición, en cuanto a diagnóstico y tratamiento, pues sabemos que podemos definirla de algunas maneras distintas, por ejemplo, con un acortamiento en la duración de la fase lútea menor de 10 días de duración, o bien algunas alternativas que se han propuesto va a ser el nivel bajo de progesterona integrada. ¿Con qué nos referimos a esto? Bueno, pues cuando se hacen mediciones diarias durante toda la fase lútea, es decir, durante todos los días de la fase lútea se están haciendo mediciones séricas de progesterona y luego se hace una sumatoria de todas ellas y finalmente en base a esta sumatoria se define si hay un nivel bajo o un nivel normal de esta hormona. Ahora, entonces habíamos mencionado que el diagnóstico de las formas en que pudiera establecerse, que no están claramente definidas, todas tienen sus pros y sus contras, es la longitud del ciclo menstrual, como ya habíamos mencionado, menos de 10 días de duración, la progesterona integrada que habíamos mencionado con niveles menos de 80 nanogramos mililitro, y o pudiera tomarse también una forma abreviada, donde se hacen 3 mediciones entre el día 5 a 9 de la fase lútea y niveles por debajo de 30 nanogramos mililitro pudieran considerarse también como una deficiencia de fase lútea. Ahora, otra de las alternativas es la biopsia endometrial, que como ya sabemos es bastante subjetiva porque dependerá de quién está haciendo la evaluación de esa biopsia y los resultados pueden ser totalmente distintos. Entonces, tampoco es una forma confiable en que podemos hacerlo. Ahora, en cuanto al tratamiento, sabemos nosotros que la deficiencia de fase lútea puede estar asociada a múltiples condiciones, hiperprolactinemia, trastornos tiroideos, estrés, pérdidas de peso significativas, amenorreas hipotalámicas, tratamientos de reproducción asistida,
etcétera. Entonces, se sugiere que en estas condiciones demos el manejo de las causas subyacentes. Se han propuesto algunos otros tratamientos, como la progesterona suplementaria, progesterona más estrógenos, gonadotropina coriónica humana lútea, e incluso estimulaciones ováricas con clomifeno o gonadotropinas. Para nuestra plática, en la que vamos a centrarnos definitivamente es la progesterona suplementaria. Pero, ¿qué es lo que dice la Sociedad Americana de Medicina de la Reproducción al respecto? Pues que independientemente de la vía que se esté utilizando para la administración de la progesterona, va a ser sí benéfica cuando se hayan empleado técnicas reproductivas, pero que cuando se concibe de forma natural, no hay evidencia que la progesterona pueda ser benéfica en el tratamiento de la deficiencia de fase lútea. Ahora, hablando específicamente de la suplementación de progesterona en pacientes con deficiencia de fase lútea, no hay estudios clínicos aleatorizados justamente por esta dificultad, tanto en el diagnóstico, tanto en las definiciones, como en los diversos tratamientos, que no existe una evidencia contundente al respecto. Se comenta también que las, digamos, evidencia o los estudios que hay al respecto de progesterona y pérdida gestacional recurrente, lo que ya veremos más adelante, no necesariamente reflejan lo que ocurre en las mujeres con deficiencia de fase lútea. Entonces, nosotros vamos a empezar a hablar sobre progesterona, sí, pero asociada específicamente a pérdida gestacional recurrente. Y en este sentido va a ser esencialmente a pérdida gestacional recurrente inespecífica o sin algún factor definido como tal que, bueno, ya cada uno de ellos tendrá también su corrección de forma especial. Entonces, ¿qué hay en base a la evidencia de este tópico que nosotros estamos tocando? Bueno, pues fíjense ustedes que este artículo a lo mejor no es el más reciente del mundo, es de 2015, sí, pero es el primer artículo clínico aleatorizado que tuvo una metodología, digamos, con tendencia a mostrar una evidencia más sólida. En ese sentido, sabemos que ya desde antes se estaban haciendo, desde 1953, estudios aleatorizados de progesterona en pérdida gestacional recurrente, sin embargo, eran bastante débiles en cuanto a su estructura científica. Entonces, este estudio, que es bastante conocido en la literatura como PROMISE, es un estudio clínico aleatorizado, multicéntrico, doble ciego, que su defecto era que sí tenía 836 pacientes. Su objetivo era investigar si la progesterona me ayudaba a incrementar tasas de nacido vivo en mujeres con pérdida gestacional recurrente de origen inexplicado. Ellos administraban 400 miligramos de progesterona micronizada 2 veces al día, iniciaban antes de las 6 semanas de gestación y esto se recorría hasta las 12 semanas de gestación. ¿Y qué fue lo que encontraron? Bueno, en cuanto a su tasa de nacidos vivos, es decir, aquellos nacimientos después de las 24 semanas de gestación, pues ellos vieron que eran prácticamente 66% en el grupo de progesterona y 63% en el grupo de placebo, es decir, 3% más en el grupo de progesterona. Sin embargo, pues los resultados o la diferencia no era significativa. Ellos, ¿qué concluyen en ese sentido? Bueno, pues que la terapia con progesterona en el primer trimestre de embarazo, pues no resultará en una tasa significativamente mayor de nacidos vivos entre las mujeres con una historia de pérdida gestacional recurrente. Hasta este momento, no sé si me pueden dar, Caro, Sociedad Nicaragüense, un minuto porque no conecté mi batería. Ya, lo que llevamos grabado ahorita lo retomamos. Perdónenme, por favor, que me estoy... This meeting is being recorded. Bueno, entonces, este estudio, aunque no es uno de los más recientes, fíjense que sí es de los más significativos en cuanto al estudio de progesterona y pérdida gestacional recurrente. Este estudio, denominado PROMISE, es un estudio clínico aleatorizado, multicéntrico, doble ciego, que incluyó 836 pacientes, donde la intención era investigar si la progesterona podía incrementar las tasas de nacido vivo en mujeres con pérdida gestacional recurrente de origen inexplicado. Se les administraba 400 miligramos de progesterona micronizada cada 12 horas. Se iniciaba antes de las 6 semanas de embarazo y se continuaba hasta las 12 semanas de gestación. ¿Y qué fue lo que ellos encontraron? Bueno, si nosotros observamos, ellos encontraron que existía
un 66% de probabilidades de nacido vivo, es decir, después de las 24 semanas de gestación, en el grupo de pacientes a las que se les había administrado progesterona, y de 63% en aquellas que utilizaron placebo. Si ustedes se dan cuenta, un 3% mayor en el grupo de progesterona, sin embargo, no hubo una diferencia significativa. Ellos concluyeron entonces que la terapia con progesterona en el primer trimestre de embarazo pues no terminaba en alguna significante mayor tasa de nacidos vivos en las mujeres con pérdida gestacional recurrente de origen inexplicado. Pero en este mismo estudio, también lo que les llamó la atención, cuando hicieron un análisis por subgrupos, fue que conforme incrementaban el número de pérdidas previas que esa mujer había tenido, era más útil la progesterona. Es decir, si nosotros observamos, ya no había una diferencia significativa, pero sí era mayor la tasa de nacidos vivos cuando tenían más de 4 pérdidas y utilizaban progesterona que cuando tenían 3. Y así fueron viendo cómo conforme se aumentaba el número de pérdidas previas, pues también se incrementaba el beneficio que podía ofrecer progesterona. De ahí que el mismo autor, Ari Komorasai, profesor de Reino Unido, pues crea otro estudio que se llama PRISM y que también es un estudio clínico aleatorizado, multicéntrico, doble ciego, que incluyó 4.153 pacientes. Pero aquí su objetivo fue investigar si la progesterona aumentaba la incidencia de nacidos vivos en mujeres con sangrado en embarazos tempranos. No se concentró únicamente en la pérdida gestacional recurrente, aunque sí hubo un subgrupo de este tipo de pacientes que vamos a comentar. Igual la progesterona se administraba 400 miligramos 2 veces por día, desde que la paciente iniciaba con sangrados tempranos, es decir, amenazas de aborto durante ese embarazo, y se continuaba hasta las 12 semanas de gestación. Entonces, ¿qué observaron ellos? Bueno, pues no encontraron una diferencia significativa en cuanto a la tasa de nacidos vivos, embarazo en curso, aborto, embarazo ectópico, óbito, nada, no encontraron ninguna diferencia significativa al respecto. Pero nuevamente, cuando hicieron un análisis por subgrupo de las características en particular de cada paciente, pues ellos observaron lo siguiente. De acuerdo al número de abortos previos, empezaron a observar que también había una tendencia a la mejoría en tasa de nacido vivo conforme iba incrementándose el número de pérdidas previas. ¿De acuerdo? Sobre todo cuando encontraban más de 3 pérdidas mayor o igual a 3 pérdidas previas. Empezaba la paciente en el embarazo actual con sangrado temprano, se le administraba progesterona y mejoraba incluso a llegar a niveles significativos la tasa de nacidos vivos, ¿de acuerdo? Entonces, esto a favor del grupo de progesterona. Ahora, estos autores crean un metaanálisis que incluyó 2 estudios clínicos aleatorizados, es decir, un total de 1.856 pacientes, cuyo objetivo era valorar la eficacia y seguridad de los progestágenos como prevención en la pérdida gestacional recurrente. Entonces, ellos comparaban un grupo con progestágenos versus no tratamiento o placebo. Y entonces, ¿qué observaban ellos? Bueno, pues cuando se hizo el análisis para aborto, justamente, vean ustedes cómo se manifiesta un poquito a favor hacia los progestágenos, es decir, le iba mejor en cuanto a esa, digamos, prevención para aborto al grupo que utilizaba progestinas. Sin embargo, tocaba la unidad justamente, entonces eso era lo que no lo hacía del todo significativa esa diferencia, pero sí vieron que había una tendencia a favor del grupo de progestágenos. Ahora, ¿qué pasaba cuando volvían a hacer ese subanálisis por grupos? Bueno, pues fíjense ustedes que cuando la mujer tenía 3 o más abortos previos, ¿de acuerdo? La evidencia era un poco más clara. Todavía atravesaba la unidad y eso hacía que no tuviera la significancia necesaria, pero sí se mostraba una tendencia a favor del grupo de progestinas. A diferencia, por ejemplo, cuando solo eran 2 pérdidas las que se mostraban, bueno, pues ahí era un poco clara ventaja de administrar. Se analizaron vía oral versus intramuscular, vía vaginal, etcétera, y no hubo diferencia significativa ni a favor ni en contra de algunas de las vías de administración. Ahora, en cuanto a tasas de nacido vivo y todo esto, si ustedes se dan cuenta, a favor de progestágenos, 7% mayor tasa de nacido vivo, sin embargo, el intervalo de confianza también fue bastante estrecho y de hecho tocaba la unidad, por lo cual no se consideró significativo estrictamente.
Ahora, no hubo diferencia significativa en cuanto a nacimiento pretérmino ni en cuanto a muerte neonatal. De igual manera, no hubo diferencia en cuanto a óbitos ni a bajo peso al nacimiento, es decir, menos de 2.500 gramos. Cuando se revisaron los resultados en cuanto a anomalías fetales a nivel genital o bien casos de virilización en aquellas mujeres que habían utilizado los progestágenos, pues tampoco hubo una diferencia significativa, a diferencia de placebo o grupo control que no utilizaba medicamento. Por lo cual, los autores concluyeron que para mujeres con pérdidas recurrentes inexplicadas, la terapia con progestinas pudiera reducir la tasa de aborto en embarazos siguientes. Y entonces fíjense que se reunieron justo los autores del estudio pasado que veíamos de este metaanálisis, se reúnen con Kumarasai, que es uno de los, Kumarasamy, que es uno de los, digamos, líderes de opinión en cuanto a progestágenos y aborto. Entonces, ellos crean este nuevo metaanálisis que incluyó 7 estudios clínicos aleatorizados, 5.682 pacientes, y de ellas, un subgrupo de 826 mujeres se encontraban con pérdida gestacional recurrente. El objetivo en este estudio fue estimar la efectividad y perfil seguridad de las progestinas en la prevención de aborto. Y ellos utilizaban únicamente progestágenos versus placebo. Entonces, ¿qué fue lo que ellos observaron en este estudio? Bueno, en cuanto a la tasa de nacidos vivos, observaron que en aquellas mujeres que utilizaron progesterona micronizada vía vaginal tuvieron un 3% más de nacido vivo. Sin embargo, vean ustedes, otra vez nos vuelve a tocar la unidad, por lo cual, híjole, ahí otra vez nos limita en cuanto a la significancia estadística. Sin embargo, observaron también, cuando hicieron un análisis por subgrupos, nuevamente, que si no tenía embarazos previos, bueno, pues no había diferencia significativa entre el grupo de progestinas ni el grupo de placebo. Sin embargo, cuando esa paciente ya tenía uno o más abortos previos y tenía un sangrado temprano en el embarazo actual, había una mejoría del 8% en la tasa de nacidos vivos con estadística. Entonces vieron, a partir de esta situación, bueno, pues que había esa ventaja para las mujeres con pérdida gestacional recurrente y sangrados tempranos del embarazo actual. En cuanto a las anomalías congénitas, ellos evidenciaron que no había diferencias, particularmente para la progesterona micronizada vaginal, que era para la que había mayor evidencia, las otras no fue posible establecer esta seguridad. Ellos concluyen entonces que las progestinas probablemente pueden tener poca o ninguna diferencia en la tasa de nacidos vivos para mujeres con amenazas de aborto o con pérdida recurrente. Aunque la progesterona micronizada a nivel vaginal puede incrementar, como ya habíamos mencionado, hasta en un 8% la tasa de nacido vivo en aquellas mujeres que tienen historia de una o más pérdidas, justamente, y sangrado en etapas tempranas del embarazo actual, ¿de acuerdo? Sin diferencia, obviamente, en los eventos adversos. Entonces, fíjense que a partir de ahí surge nueva evidencia. Ya teníamos en el 2018 como la Sociedad Europea de Reproducción Humana y Embriología, ellos decían que no había evidencia suficiente para recomendar el uso de progesterona que mejorara la tasa de nacidos vivos en mujeres con pérdida gestacional recurrente. Pero vean ustedes de dónde era su evidencia, ¿de acuerdo? Esto es esencialmente a partir del estudio PROMES de Kumarasamy, establecido en 2015. Ahora, recordar que a partir de esa fecha hubieron muchos más estudios y mucha más evidencia más sólida para poder modificar este precepto. Y entonces, algunas revistas, incluso de alto impacto, como The Lancet, muestra que hay una moderada calidad de la evidencia para sugerir que la progesterona puede incrementar la tasa de nacidos vivos en pacientes con pérdida gestacional recurrente. Y posteriormente, también en 2021, la guía de práctica clínica de los Institutos Nacionales de Salud muestra que ofrecer a las pacientes progesterona micronizada vaginal, 400 miligramos 2 veces al día, si ellas ya tenían pérdida previa del embarazo, es decir, una pérdida recurrente, y en el embarazo actual mostraban sangrado en etapas tempranas, que ahí si le iniciábamos la progesterona micronizada podíamos mejorar las tasas de nacido vivo. Posteriormente hubo una asociación de diabetes gestacional y el uso de progestinas durante el embarazo.
pero esto fue particularmente asociado a el caproato de 17 hidroxiprogesterona, que es intramuscular, para el riesgo de desarrollar diabetes gestacional, hasta en un 73%, con diferencia significativa. Aunque la progesterona vaginal micronizada que nosotros hemos estado refiriendo, bueno, tenía una reducción del riesgo, aunque aquí no hubo un efecto que alcanzara significancia estadística. ¿De acuerdo? Sin embargo, dada esa inquietud que ya había surgido, se crea este nuevo análisis. El anterior era esencialmente en pacientes que se utilizaba edades gestacionales mayores para prevención de parto pretérmino. Este esencialmente es en aquellas mujeres que utilizaron la progestina antes de las 20 semanas de gestación. Y la intención era investigar qué efectos presentaba esta suplementación en cuanto a complicaciones relacionadas con el embarazo y resultados perinatales en las últimas semanas de gestación. Este metaanálisis incluyó 9 estudios clínicos aleatorizados, es decir, 6.439 pacientes, comparando progestágenos versus no tratamiento. ¿Y qué fue lo que ellos observaron? Bueno, pues que en el grupo de diabetes gestacional, esencialmente no hubo una diferencia significativa entre el grupo placebo y el grupo de la progestina. Pero sí hubo una reducción que llamó bastante la atención en cuanto a la incidencia de preeclampsia y en cuanto a la incidencia de bajo peso al nacimiento. Vean ustedes, para preeclampsia reducción en un 36%, mientras que para bajo peso al nacer de un 43%, con, digamos, significancia estadística. Entonces, a partir de esto, ¿qué es lo que podemos concluir? Bueno, pues que existen datos contradictorios en cuanto al uso de progesterona como tratamiento de la pérdida gestacional recurrente. Progesterona, si hablamos de todas las progestinas que mencionamos durante la presentación, pero que la evidencia también proporciona un apoyo a la progesterona micronizada por un posible incremento en la tasa de nacido vivo en mujeres con pérdidas previas y sangrados tempranos en el embarazo. No hay diferencia en cuanto a efectos adversos, incluyendo los teratogénicos, y sí podemos ofrecer, digamos, no utilizada con esa finalidad, pero sí puede ofrecer la ventaja de disminuir riesgo de preeclampsia y peso bajo al nacer. Sin embargo, bueno, habrá necesidad de estudios, pues, de un estudio, digamos, de un diseño adecuado y con la población suficiente para poder determinar estas premisas. Eso sería toda mi participación. Agradezco su atención profundamente, deseándoles un exitoso 22º Congreso Nacional de Ginecología y Obstetricia. Muchas gracias.